Basque, confianza y seguridad certificadas. Basque te pasa la bola. Si detrás de esta capacitación no hay un seguimiento, tenemos un problema. Basque te ayuda a minimizar tus riesgos para que tu carga llegue segura a todo el mundo. Porque la seguridad no es un juego. Saludos cordiales, amigos de Convergente TV, Televisión Global. Bienvenidos a su programa Geopolítica en Debate, un espacio de análisis de los problemas del orden internacional. En esta noche con el tema, ¿funcionará el plan de Trump en Gaza? El denominado plan del presidente Trump para Gaza emerge en un contexto de fatiga bélica, colapso humanitario y fragmentación política en Palestina. Su aparente propósito, detener la guerra y encaminar un proceso de reconstrucción, responde menos a una aspiración de justicia que a una necesidad de control geopolítico. En este sentido, su diseño recuerda las fórmulas de paz administrada propias del realismo clásico que Henry Kissinger describió como equilibrios temporales del poder más que como soluciones estructurales. El plan se articula en tres fases: intercambio de rehenes y prisioneros, un cese del fuego supervisado por Egipto, Qatar y los Estados Unidos, y la instauración de una administración temporal en Gaza, supuestamente neutral, encargada de la reconstrucción y el restablecimiento de servicios esenciales. Por su parte, Washington lo presenta como una vía pragmática, es decir, aliviar el sufrimiento civil, estabilizar el escenario regional y demostrar que la diplomacia coercitiva aún puede producir resultados tangibles. No obstante, el análisis crítico en la línea de pensamiento de Noam Chomsky sugiere que la iniciativa es menos un plan de paz que un mecanismo de gestión del conflicto. Al mantener la soberanía palestina en suspenso y excluir de facto a Hamas del poder administrativo, se preserva la asimetría estructural entre ocupante y ocupado. De este modo, Gaza se convierte en una suerte de protectorado humanitario bajo tutela internacional, donde la reconstrucción sustituye a la autodeterminación y el alivio se confunde con justicia. Para analizar este tema se encuentra con nosotros el doctor Luis Antonio Quesada, viejo amigo de esta casa. Y bueno, en honor al tiempo intentaré resumir su amplio e importante currículum. Él es ingeniero químico, ingeniero industrial por la Escuela Politécnica Nacional, y por la Georgia Institute of Technology de Atlanta. Es máster del mismo Instituto de Tecnología en los Estados Unidos. Ostenta un diplomado superior en innovación tecnológica y negocios por la SPOL y por la Universidad de Austin, en Texas. Asimismo, un MBA por la Universidad de Quebec, Montreal, y finalmente un PhD de educación por el Centro de Estudios para el Perfeccionamiento Superior de la Universidad de La Habana. Importante mencionar también que ha sido columnista del diario El Telégrafo y es presentador de un programa radial de opinión a través de Radio Morena. No quisiera dejar de mencionar que nuestro invitado también es catedrático e investigador de las universidades de SPOL y UES. Damos la más cordial bienvenida a Luis Antonio Quesada, Pablo. Gracias, Timmy, muy amable. Gracias a los radioescuchas y a los que nos ven a través de los videos. Pues es un tema que me apasiona y te agradezco que me hayas invitado para tocar este tema. Precisamente hace 2 años y un día aterricé en el aeropuerto de Ben Gurión en un avión de Turkish Airlines y felizmente tuve la decisión de regresar a Estambul. Eh, Algo que se complicó realmente, pero nuestros colegas israelitas, cuando nosotros ya sabíamos que habían bombardeado Israel desde la Franja de Gaza, jamás, pero mis colegas lo veían como una cosa rutinaria y me dijeron, no pasa nada, es un bombardeo, pero mañana continuamos con el plan. Y parece que sí,
que la cultura israelí ya está acostumbrada a vivir en este ambiente de tensión y no, bueno, cayó una bomba, no pasa nada, volaron un ómnibus, no pasa nada. Sin embargo, ya ha pasado 2 años y un día. Y la situación es que justo cuando trataba de oír la transmisión medio entrecortada de Al Jazeera, que es la emisión árabe de estos conflictos, bueno, de la región árabe, eh, veo el universo con, con la caricatura de O'Neill en la cual se ve al presidente Donald Trump con un aporreador y alguien de Hamas, y me imagino que es Benjamin Netanyahu, que les dicen, firman porque nadie me quita mi premio Nobel de la Paz. De En acuerdo, de realidad, acuerdo. sí, yo creo que es una muy oportuna caricatura y no hay duda que estaba más que bien representada lo que está pasando. Claro que Eh, sí. Mi querido Antonio, ¿qué te parece para empezar? Quiero formularte la primera pregunta, que es lo que nos convoca a este Adelante. tema y a este programa. Yo quería consultarte, ¿cuál es tu lectura? ¿Tendrá éxito el plan de Trump en Gaza? ¿Cuál es tu criterio? Bueno, yo creo que el plan del presidente Trump ahora ya no puede sujetarse a una declaración de intenciones morales, ¿no? Eh, Porque, ¿cómo puede funcionar una propuesta de paz en un escenario que ya no admite romanticismos? O sea, no podemos suspirar por los pobrecitos israelitas ni por el genocidio de los palestinos. Es decir, la situación es eh, que deberíamos tener la seguridad absoluta de conseguir la paz, sí, pero no solamente protegiendo la realidad israelí, sino la dignidad mínima que reclaman los palestinos. Y yo creo que en este momento, como idea principal, la propuesta del presidente Donald Trump carece del andamaje político que podía sostener esa propuesta. Y quiero explicar brevemente, y tú me dices hasta cuándo puedo extenderme en eso. No mira realmente construir una transición posible que habla la propuesta, desmilitarizar Gaza, o al menos neutralizar la capacidad ofensiva de Hamas. Desde mi punto de vista, no quiero ser pesimista, pero jamás no va a desmilitarizarse. Realmente, luego de casi una década que tomó el poder en Palestina, en la Franja de Gaza, yo no creo que realmente ese grupo bélico que tiene una connotación ideológica y religiosa vaya a ceder las armas. Ahora, suponiendo que eso se consiga, la creación de una autoridad interdemocrática, salida de dónde? Del propio seno palestino, pues tal vez eso se pueda dar con cierto apoyo internacional, no lo sé, ¿no? Pero ahí tendría que administrar, esta autoridad tendría que administrar dos cosas que son importantes. La reconstrucción, ¿no? Y hay que hacer notar a nuestros televidentes y a nuestros oyentes que la Franja de Gaza no es que era una arena de pastoreo, ¿no? Eran ciudades no tan prósperas ni modernas como, qué sé yo, Tel Aviv o Haifa, pero eran ciudades pujantes. Vivían con el sobresalto, sí. Y aun cuando jamás tomó el poder, era una sociedad normal, digamos, normal en el contexto de un conflicto, como nosotros, los ecuatorianos, recordábamos nuestro terrible enemigo Perú, ¿no? Que más o menos convivíamos, pero no, no tan cercanamente. Lo tercero es
¿quién va a dar garantías de seguridad a Israel? Que Israel y Netanyahu es la propuesta fundamental, es la condición no negociable. Tienen que asegurar la estabilidad y la garantía de seguridad de Israel. Y ahora tendríamos que a ver algo adicional que lo explicaré un poco adelante, ¿no? ¿Cuál es el poder realmente que tiene Netanyahu? ¿No? Porque todo el mundo habla de la falta de poder, de la falta qué sé yo, apoyo. En las Naciones Unidas le abandonaron todos. Pero dejemos eso un momentito para. Más Ahora, adelante. Mi querido Tulio, sí, ¿qué te dime, parece si dale un poco de dinámica a este programa? Quería dime. consultarte, este plan que el presidente Trump lo ha esbozado y lo ha presentado, y en principio parecería que tendría cierta aceptación, ¿en qué se diferencia este plan versus planes previos del mismo presidente Donald Trump? Bueno, eh, Donald Trump solo tiene un plan previo que es del 28 de enero del 2020, pero tendríamos que también hacer el parangón con lo que Yasser Arafat hizo en Oslo y luego los otros intentos de pacificación que han tenido. Yo diría que no mucho. El nuevo plan de septiembre del 2025 del presidente Donald Trump focaliza 20 puntos, de los cuales yo he hablado que son precisamente los problemas que tiene, ¿no? O sea, desmilitarizar y derradicalizar la Franja de Gaza. Lo que sería, saquen a Hamas, ¿no? Israel debería retirarse progresivamente, lo cual podría darse, es que le asegura a alguien a Israel que retirarse le va a dar una confianza de no ataques futuros. Un plazo, bueno, ahora sí les puso una camisa de fuerza. Les dio desde anteayer 72 horas que vencen mañana, ¿no? Yo creo que también las 72 horas son líricas, ¿no? No van a firmar ni Netanyahu ni los representantes de Hamas no van a firmar. Pero digamos que en el contexto de lo que era la versión anterior a la nueva versión, ¿no? El, Hay más dureza y tenacidad de un Donald Trump no transigible. Ahora es un presidente intransigente, pero tenemos que acotar algo adicional. Estados Unidos no tiene la fuerza de convencimiento que tenía Trump en el primer mandato, ni que tenía Biden. Y eso hay que anotar que ni siquiera el contexto internacional tiene la fuerza de convencimiento para forzar a una paz transitoria, menos aún una durable, ¿no? Hay otros temas como que qué sé yo, los 1.700 gazatíes detenidos puedan ser puestos en libertad y los que queden vivos de los 250 rehenes sean devueltos. Eh, Algo que es similar en los dos es el gobierno transitorio. En la primera propuesta era realmente el gobierno transitorio de un Estado palestino. En la nueva propuesta del presidente Trump es un gobierno transitorio de intervención. No existe realmente el Estado palestino. Y ese va a crear un problema, porque ¿quién va a hacerse cargo de ese gobierno? ¿Va a ser Egipto? ¿Va a ser una coalición de países del Golfo, como les llaman, los países árabes? ¿Va a ser una coalición de la Unión Europea? Pues es muy difícil saber quién podría hacerse cargo de eso, ¿no? Los desplazados regresarán otra vez a la franja de Gaza. Bueno, ahí yo veo serios problemas porque todos los árabes que rodean los países del Golfo que intervienen ahí tienen, tienen sus temores, ¿no? O sea, Egipto tiene temor realmente a que le caigan muchísimos agresivos terroristas de Hamas, ¿no? Qué sé yo,
inclusive Jordania. Mira, Qatar. Qatar, que es el más occidentalizado de los países árabes. Bueno, no digamos el más, pero es uno de los más occidentalizados. Pero no creo que la palabra correcta sea coquetea, transige, es contemplativo con Hamas. Y es por eso que Donald Trump tuvo que obligarle a que pida disculpas a Benjamin Netanyahu, porque Israel se atrevió a enviar drones a Qatar, ¿no? Para bajarse a uno de los dirigentes, al mayor dirigente de Hamas. Esos son temas que a los mismos países árabes les preocupa. Y lo que tú decías, hay un cansancio bélico, no, hay un cansancio total. Y lamentablemente cuando el contexto internacional, el entorno internacional vive un cansancio, inmediatamente pasa a la despreocupación, porque pues es un conflicto que ha durado tantas décadas y tarde o temprano van a decir, miren, se haga lo que se haga, van a seguir peleando. Entonces, yo creo que la gestión que está haciendo el presidente Donald Trump, que es una gestión medio de miedo, ¿no? Le pone miedos a Israel, le pone miedos a Hamas. Eh, no tiene mucho eco en Europa ni en el resto del mundo el imponer esta estrategia de miedo, pero yo creo que sí le tienen los israelitas, Netanyahu especialmente, mucho más respeto a Donald Trump actual que al Donald Trump del primer periodo. Y por supuesto, los israelitas no han tenido ningún respeto con los presidentes, incluyendo Obama y Bill Clinton, ¿no? Han hecho cuando han querido lo que les ha dado la gana. Entonces, sí, pero no creo que esta estrategia del miedo funcione, porque habría que tener una viabilidad política entre la necesidad de paz y la desconfianza. Creo que Absolutamente. debería estar claro más o menos, ¿no? O sea, hay una necesidad de paz, pero todos se desconfían entre ellos, ¿no? Claro. Entonces, Antonio, sí, adelante. en este orden de ideas, el plan que tú mencionaste inicialmente, bueno, el segundo plan de Trump, dicho sea de paso, en uno de los puntos establece como condición sine qua non, que jamás sea desmarcado de los procesos de gobernanza en Gaza. Esta medida dentro del plan, ¿cuál sería la afectación que tú puedas ver en la ejecución del plan? Valga la redundancia. Mira, desde el punto de vista del palestino normal y corriente, que no todos son jamás, ¿no? Hay 2 millones de palestinos y jamás probablemente sean unos 50.000 o algo así, ¿no? Alargándome. Eh, podría ser viable, pero los 50.000 o el número que sea de esta eh, estructura bélica, jamás, no creo que sea aceptable. Ellos no van a aceptar salir de la gobernanza en primer lugar, ya están notando que la propuesta del presidente Trump ya no habla de un Estado palestino. Y claro, uno de los 20 puntos dice, se desmarcan totalmente de cualquier tipo de gobernanza y habrá un vigilante militar, habrá un vigilante policial, pero no necesariamente palestinos. Probablemente por la necesidad. El ciudadano normal y corriente de Gaza, el palestino, lo acepte, pero jamás, nunca lo va a aceptar. Es la sobrevivencia de ellos. Y la sobrevivencia de ellos es el conflicto bélico que haya. O sea, su frase de combate es acabar con el Estado israelí, ¿no? Entonces, no hay mucho sentido. Eh, enfrentamos otra cosa que tal vez si me dejas hay un dilema ético, ¿no? El dilema ético es paz sin justicia o justicia sin paz. Y
creo que aquí el lograr que haya un acuerdo de paz imperfecto y asimétrico va a ser muy difícil de lograrlo. Y es la propuesta del presidente Donald Trump. Es totalmente justicia sin paz, ¿no? O paz sin justicia. Entonces, ya algunos institutos internacionales, Human Rights Watch, ya dicen, eso no es factible. Aunque otros dicen, bueno, es mejor tener la paz, aunque sea injusto, ¿no? Los dos puntos de vista están chocando y es un dilema ético que mira, que la comunidad internacional no quiere afrontarlo, porque sería tomar el partido con qué, ¿no? Y tomar un partido ahí suena muy difícil desde el punto de vista ético, ¿no? Adelante. BASC, confianza y seguridad certificadas. Basque te Antonio, ¿qué condiciones? En principio vemos que el plan está construido y está destinado a fracasar, de lo que te escucho. Pero de todas maneras, ¿qué condiciones consideras tú serían necesarias para que este plan derivara en una paz sostenible y no en una tregua temporal? Bueno, yo creo que deberían enfrentar realmente ahora que lo que estamos viviendo es una tarea, ¿cómo le podría llamar? Residual de una fatiga global. Y no quisiera ser agresivo, de mucho cinismo diplomático. Se ha tolerado demasiado y se ha tolerado, y tenemos muchas cosas en diferentes partes del mundo. Ucrania, Rusia, ¿no? Todavía África es un hervidero y algunas de las islas del continente asiático todavía tienen problemas de ese tipo, pero eh, la situación geopolítica es, ¿quiénes son los testigos de esta situación? ¿Estados Unidos, Europa o el nuevo mundo árabe? ¿No? Entonces, yo no lo veo que realmente el plan del presidente Trump tenga la posibilidad de tener éxito como está redactado, pero podría ser un camino para, qué sé yo, haya algo que se acerque a una política unificada, ¿no? Y claro, Egipto le teme a que se metan radicales dentro de su país. Entonces, ya no puede ser un espectador, tiene que ser un actor. Arabia Saudita, ¿no? Está atrapada en su propio conflicto. Eh, Veamos, los otros árabes tienen cada uno sus problemas es decir, Jordania, ¿no? Tiene su colapso económico interno, Qatar ya no quiere ser bombardeado de nuevo. Entonces, y los europeos ven eso de los árabes y dicen, oigan, ya tenemos demasiadas cosas cerca, dejemos que esto siga flotando. Ahora, ¿qué indicadores pueden definir el futuro de la propuesta del presidente Trump? Porque hay que mirar, ok, supongamos que en las 72 horas no se dan, mañana no se da. Es probable que, que sí, yo lo veo que es probable que lleguen a un acuerdo parcial en las próximas semanas, porque la situación no puede seguir así. Yo quería explicar un poco a los televidentes y a los escuchas que la Franja de Gaza, como está ahora, es una zona de destrucción. Y eso era una economía, no vamos a decir floreciente, ¿no? Pero eran ciudades habitables y tenían su ambiente. Entonces, si me permites,
yo quisiera que fijemos para la propuesta cómo podía tener éxito. La primera es la composición de un gobierno israelí de unidad. Y aquí viene el gravísimo problema. Netanyahu no quiere dejar el poder, porque deja el poder y va a preso. Y a él lo que le sostiene en el poder es el conflicto La bélico, guerra. la guerra, ¿De acuerdo? ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, suspirar, y tú ves que ya en Tel Aviv, en Haifa, hay manifestaciones en contra de Netanyahu, pero Netanyahu sabe que Israel tiene sólidas instituciones y deja el poder, deja de ser primer ministro y va a la cárcel, ¿no? La otra sería la liberación gradual de rehenes. Nadie sabe cuántos quedan, ¿no? Y se han transformado en una unidad de negociación, ¿no? Entonces, claro, deberían devolverse a los rehenes que queden y los cadáveres de los, ¿no? Y eso no debería ser ni siquiera negociable. Es decir, para que el acuerdo se dé, vuelvan y eventualmente que fluya el flujo humanitario a la franja de Gaza, que no se mueran de hambre, ¿no? O sea, que Israel les deje estar. Pero hay un tema muy crucial, la aceptación social de Gaza a una autoridad interina. Los palestinos no van a ver esto con buena voluntad. Tal vez lo acepten por la necesidad, pero será algo realmente agarrado de los pelos, ¿no? Sería una autoridad igual que los británicos cuando los israelitas se posicionaron del terreno, ¿no? Cuando Ben De Gurión acuerdo. llegó y los británicos tuvieron que hacerse los locos. La realidad tuvieron que hacerse los locos, ¿no? Ahora, ¿cómo vemos a Gaza en el entorno mundial? Pues es el espejo de lo que está sucediendo a nivel mundial. O sea, no regresemos a ver al otro lado o pongamos los brazos así para que nos pase, ¿no? Lo que sucede en Gaza, de una manera u otra, es el espejo de la situación mundial de la lucha nueva geopolítica, ¿no? Definitivamente, Antonio, definitivamente. ¿No? Tú mencionabas, Antonio, a propósito de las 72 horas que dio el presidente Trump para que esto se solucione, a jamás me refiero, coincide con la presentación por parte del Comité Noruego del Premio Nobel de la Paz, que va a ser este viernes, tengo entendido. Este viernes, sí. ¿Tú crees que tenga posibilidades el señor Trump de ser el galardonado por el Premio Nobel de la Paz? Eh, bueno, ha habido cosas peores en el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Entonces yo creo que posibilidades las tiene. No creo que sinceramente, no creo que por su gestión en Gaza y su falta de gestión en Ucrania tenga los méritos suficientes para un premio Nobel de la Paz, ¿no? O sea, eh, porque no hay paz todavía, y hasta el viernes no creo que se firme Ucrania y Rusia No se lleguen firme a un nada. acuerdo, y Gaza y Hamas e Israel lleguen a un acuerdo. Y no apostaría ningún dinero a que gane el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Ahora, Definitivamente, sí, definitivamente. perdón. Te decía, bueno, definitivamente no lo veo como un serio postulante a estar entre los galardonados por este premio en pro precisamente de la paz en el mundo. Antonio, interesantísimo la posición de las Naciones Unidas, de más de 150 países que han cerrado filas en aras de, de pensar en un Estado-nación de Palestina. ¿Hasta qué punto la comunidad internacional se va a conformar con gestionar el sufrimiento en lugar de resolver las causas que lo originan en Palestina? Mira, yo pienso que lo que estamos viendo en Gaza y ahí de una manera u otra en Ucrania es la manera como el mundo está gestionando los conflictos del siglo XXI.
Y sin ser pesimista, ¿no? Y tampoco quiero, no quisiera ser un viejo cínico, ¿no? Pero vivimos en un mundo en que los conflictos no se resuelven, se administran. Y eso duele. O sea, se crean guerras para administrarle. Yo soy administrador profesional, ¿no? O sea, ahora los administradores vamos a tener que poner una materia que diga administración de conflictos bélicos, que no sería mala idea, ¿no? Pero sin ser ni cínico ni pesimista, creo que las Naciones Unidas y el contexto internacional nos ha llevado a que miremos de diferente manera cómo se desarrollan y se resuelven los conflictos bélicos. Si tú miras las guerras del siglo XX, no son las guerras de los 25 años del primer cuarto de siglo del siglo XXI, ¿no? Y ahora, de una manera u otra, quisiéramos, le ponemos títulos más o menos atractivos, ¿no? Donald Trump le puso Gaza Peace Plan y a su anterior le llamaba Prosperity Plan. Y claro, el mundo es un mundo multipolar. Ya no tenemos esos grandes. Yo no creo que China se convierta en el grande, es grande, ¿no? Pero no vamos a tener la versión que teníamos de Unión Soviética, Estados Unidos, de la Guerra Fría del siglo XX. Ahora es un mundo multipolar. Y en un mundo multipolar, eh, ya no hay árbitros universales. O sea, ya no puede salir Estados Unidos, ni Gran Bretaña, ni Francia a imponer su decisión arbitral. Eh, pero tendríamos que tocar un tema, ¿no? Que es la ética versus el pragmatismo. Que el siglo XXI nos está obligando a ser muy pragmáticos. Y creo que Donald Trump lo toma su propuesta realmente con el pragmatismo que agrede la ética, pero que si podría él obligar a que funcione, lo haría. El problema es que ya no tiene la fuerza moral y yo diría hasta económica como para obligar, ¿no? Yo me pregunto, ¿cuánto cinismo puede abarcar la política internacional de volverse indiferente al sufrimiento humano? Porque sí, yo estuve cuando Hamas atacó Israel, pero tampoco puedo ser ignorar lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, ¿no? Entonces, la diplomacia internacional, el contexto internacional se ha vuelto demasiado cínico. Y esta propuesta, no quisiera ser agresivo, la propuesta del presidente Trump reúne porque él es muy pragmático, ¿no? Realmente, entre los pocos atributos que puedo darle, es un gran nivel de pragmatismo. La propuesta es pragmática, que sí funcionaría, pero para que funcione tendrías que obligarlo dictatorialmente. Y no se puede. Entonces, la propuesta va a tener un gran riesgo de fracaso, ¿no? Por no decir un total riesgo de fracaso. Porque si de esa propuesta esperamos la paz perfecta, nunca la veremos. Y tal vez tengamos algo, una paz transitoria que permita salvar vidas. Es decir, a ver, déjese de matarnos, que esa sería una propuesta mucho más viable, ¿no? Entonces, Absolutamente, eh, absolutamente. creo que esto responde un poco filosóficamente a tu pregunta, porque realmente es un tema que va más allá de la geopolítica, va más allá de la economía, va más allá de la ética, ¿no? Es la sobrevivencia del ser humano. Absolutamente, absolutamente. Antonio, ¿qué implicaciones
tendría para la política interna de Israel una cesión parcial del control sobre Gaza, habida cuenta de que en el gobierno el ministro Netanyahu representa esa ala derecha chauvinista extrema, que no van a dar mucho que hablar con respecto a la posibilidad de dos estados, que eso es lo que el mundo civilizado aspira. ¿Cómo le ves tú esto, Antonio? ¿Cuáles son las implicaciones dentro de la política interna de Israel en el evento de que esto se dé? Bueno, yo creo que Israel vive en este momento la arquitectura de un gobierno de equilibrios inestables. Es un país moderno con una democracia socialista, eh, democracia socialista, diríamos así, de muy avanzada resolución, pero conviven en un equilibrio inestable, una arquitectura de gobierno que no es, se mantienen como los malabaristas, ¿no? Se mantienen en el aire por la habilidad del malabarista. Ahora, yo no creo que en Israel en este momento haya una voluntad política sostenida para que este equilibrio se mantenga en el largo plazo. Tarde o temprano van haciendo, oigan, ya, no, ¿no? Lo cual significa que ceder, a ver, ¿qué tendrían que ceder? ¿Van a ceder la Cisjordania? ¿Van a ceder la parte norte de los asentamientos israelitas? No van a ceder, ¿no? ¿Van a permitir que Jerusalén sea declarada la capital de un pseudo-estado palestino? No. Cuando el propio presidente Donald Trump aseguró que Jerusalén debía ser la capital, no Tel Aviv, de Israel, y que él iba a poner la embajada de los Estados Unidos en Jerusalén. Y lo hizo, Entonces, lo hay hizo. incongruencias que han sucedido en el tiempo, pero que en el mundo moderno todo se recopila y se graba, ¿no? Y de esa manera, la situación israelí se mantiene porque Netanyahu está en el poder. En el momento que Netanyahu salga del poder y haya la posibilidad de un gobierno de coalición, una democracia un poco más unida, pues van a saltar todas estas situaciones, ¿no? Y tenemos un gravísimo problema, que es la situación de víctimas y victimarios, ¿no? Absolutamente. Entonces, el israelita que ha perdido, las familias que han perdido 250 personas de rehenes con los que queden vivos. Hay 65.000 bajas en la Franja de Gaza y creo que Claro. como 2.000 israelitas. Pues es una herida abierta que va a tardar mucho tiempo en sanar, ¿no? Entonces, lo que tú me preguntas es, ¿qué sucederá en el interior de Israel ante una propuesta que le pide, ok, seamos más condescendientes, ¿no? Salgan de estos asentamientos y démosle un poco de dignidad, salvemos la cara de los palestinos. No lo van a aceptar. Absolutamente, Antonio. Y en ese sentido, mira, de qué manera, en la misma línea de ideas que tenemos, de qué manera la postura inflexible del gabinete del ministro Netanyahu, tú sabes, el ministro Smotrich, me parece que es de finanzas de Israel, él Ujú. mantiene una posición extrema respecto de este plan y en general respecto de toda concesión al pueblo palestino. Entonces, ¿qué se está logrando con esto, Antonio? Se está reforzando la narrativa de Hamas, que se presenta como la única fuerza de resistencia frente a la posición de Israel, frente a su expansionismo, y ciertamente ellos en este estado de cosas no van a deponer las armas. ¿Cuál es tu criterio? Mira, yo creo que debemos dejar de lado ya el convencimiento, el paradigma que la paz nace del entendimiento mutuo. Si tú miras, Timmy, y nuestros televidentes y radioescuchas nos van a dar la razón, no se está dando de esa manera. Las partes no se ponen de acuerdo, o sea, la paz no se consigue. Eh,
realmente, habría que tener un intervencionismo muy fuerte de una coalición, algo así como los antinazis, ¿no? O sea, cómo se bajaron a Hitler, ¿no? O sea, una coalición internacional que salve Europa, ¿no? Algo así tendría que darse, pero con un factor mucho más importante. Tiene que haber reconstrucción y tiene que haber la protección a la dignidad del ciudadano palestino. Y no hablo que también el ciudadano israelí tiene que tener dignidad, pero ellos viven en un país ya que es un país digno. Los gazatíes, lamentablemente, están en el aire, ¿no? O sea, no son ciudadanos de nada. Ni siquiera reconocen que Palestina sea un tipo de tribu árabe, ¿no? ¿No? Entonces, esos problemas, yo creo que el mundo debería evitar el colapso tomando realmente una actitud más compasiva, Absolutamente, Antonio. Por ahí es ¿no? la cuestión. O sea, tiene que... Antonio, el tiempo nos está quedando Sí, corto y no quería dejar de preguntarte, ¿cuáles son los riesgos políticos, y para ya ir cerrando, cuáles son los riesgos políticos que enfrenta el ministro Netanyahu si cede ante las presiones del ala derecha, la ala más dura de Israel, o si él decide respaldar el plan de los Estados Unidos? yo creo que Netanyahu enfrenta una política de diferentes frentes. La primera presión política que enfrenta es de su mayor aliado, que son los Estados Unidos. El presidente Donald Trump actual, no voy a repetir, no voy a insistir en eso, no es el presidente de su primer periodo. El presidente actual, digamos, Donald Trump actual como líder mundial, es mucho más enérgico, ¿no? Mucho más impositivo. Sin embargo, Donald Trump también enfrenta problemas internos, ¿no? Entonces, no puede jugarse la, la, la carta de ir a imponer a Israel por la fuerza que haga la paz con Hamas, ¿no? Yo creo que si Estados Unidos quisiera intervenir en la Franja de Gaza, se acaba en una semana ese asunto, ¿no? No creo que mandando a los cascos azules de las Naciones Unidas pasamos años ahí. Tendría que ser una intervención grande, qué sé yo, de una coalición Estados Unidos, de Gran Bretaña, Francia, etcétera, ¿no? Para solucionar. Esa presión la tienen tanto Netanyahu como el presidente Trump. Cada cual, claro, Netanyahu es el actor principal de la guerra, del conflicto bélico, pero no está muy alejado. Ahora, situacionemos realmente cuál sería la presión interna que es lo que le agobia a Netanyahu de aceptar cualquier propuesta de paz. La, los problemas estructurales, negociación con Hamas. O sea, Netanyahu resiente sentarse con alguien de Hamas a negociar. O sea, no, pero tiene otro problema más grande, que es un problema estructural. El cronograma y garantías que tendría que él ofrecer y recibir, que son, o sea, de muy corto plazo, ¿no? Creo que esos dos temas son los que le impiden al presidente, al presidente Trump lograr que su propuesta sea válida, porque Netanyahu está agarrado realmente en un terrible dilema, ¿no? Y el dilema es muy simple para él. Tiene que mantenerse en el poder mediante el conflicto bélico, porque de lo contrario iría a juicio y probablemente a la cárcel, ¿no? Ahora,
yo quisiera no ser tan pesimista, sino que veamos las fortalezas que tiene el plan. Con el tiempo no sé cuánto nos quede, pero yo creo que el plan de Trump de septiembre de 2025 tiene una claridad mucho más diáfana que su plan anterior. No, no es teórico, el plan anterior era muy retórico, ¿no? Y yo creo que eso sí es algo, los 20 puntos son 20 puntos concretos, no, no son 20 puntos líricos, que son difíciles de obtener, muy difíciles, pero es algo muy concreto y esa es una fortaleza que tiene el plan. Lo segundo es la apelación a actores internacionales y árabes. Yo creo que eso es algo que Donald Trump no puede decirlo abiertamente, pero es lo que debe estar pensando. Ya, por favor, déjese del cinismo, de cargarme todo a que yo dé la cara, ¿no? Que le gusta dar la cara, además. Pero, ok, aquí cada cual tiene que asumir el rol que debe. O sea, los países del Golfo, los países árabes, tienen una responsabilidad con ellos mismos y con el conflicto. Hay un enfoque integral que es basado en seguridad, gobernanza, reconstrucción, humanitarismo y desarrollo económico y social. Claro pero que no de como todo restitución, buen Antonio. político ofrece 1 millón de empleos y que duplicar el Producto Interno Bruto en 10 años, que es muy fácil porque de negativo no puede ser sino seguir adelante, ¿no? Y Claro, pero sí lo finalmente, que evitar el desplazamiento forzoso, porque Israel lo que está haciendo es saquemos a los gazatíes, ¿no? absolutamente, Antonio, se habla de reconstrucción, pero no se habla de restitución del pueblo palestino. Antonio, Exactamente. a modo de conclusión, yo quisiera mencionar esto, el plan de Trump, y quisiera que me des tu criterio y un mensaje final. Decía, este plan no funcionará como solución al conflicto palestino-israelí, sino como será una pausa estratégica. Su éxito, si se lo puede llamar así, consistirá en aplazar el problema, no en resolverlo, como toda paz de equilibrio, y terminará dependiendo de la correlación de fuerzas, no del derecho, sino más bien de la conveniencia política, y tampoco será un asunto que tenga que ver con la justicia histórica del pueblo palestino, Antonio. A ver, yo te voy a hablar como académico y creo que los académicos somos un poco teóricos, ¿no? Y es que en esto no hay más que teoría, ¿no? Porque la práctica es seguir en la guerra. Mi valoración como académico es que el plan representa un esfuerzo significativo para reactivar lo que tú llamas un marco de paz con exigencias más concretas que muchas propuestas anteriores. En particular, yo resalto el asunto de devolver los rehenes y de la seguridad que debe mantenerse en esa zona. Ahí no puede ser un caldo de cultivo que el rato menos pensado. Tú ves lo que nos está sucediendo aquí con el levantamiento indígena, ¿no? Es decir, la primera piedra resulta que se van de escopetas, ¿no? Se ha logrado captar respaldo político de Israel. Bueno, el respaldo político de Israel no le queda más que darle respaldo parcial a Netanyahu. Y creo que la presencia del presidente Donald Trump, con sus 20 puntos de la propuesta de septiembre, ha dado una muestra de interés internacional. O sea, le ven que está decidido a eso. Lo que hay un mérito en un momento de polarización, ¿no? Ya. Ahora, no obstante, yo pienso que hay riesgos muy altos. Y vuelvo a insistir, el mayor riesgo es la simetría del poder de las partes, con la capacidad de cumplimiento real de una propuesta de paz, ¿no? Y de ajustarse a los compromisos. O sea, uno no duda, los israelitas tienen un poder militar muy grande y no lo van a ceder ni disminuir, ¿no? Jamás, en cambio, tiene la capacidad
de actuar maléficamente cualquier rato, ¿no? Y son asimetrías de poder que están minando esa propuesta, ¿no? Ahora, ¿cuál es la capacidad de cumplimiento real de los compromisos? Esto también tiene una dimensión moral de justicia histórica, ¿no? Que no queremos darle el valor de eso, pero el conflicto como sí viene desde la constitución del Estado israelí, ¿no? Entonces, ya, ya tiene mi edad, ¿no? 78 años. Entonces, no es algo Absolutamente. nuevo, es algo que ha Ujú. venido cocinándose, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y Sí, claro, deberíamos apelar a la justicia histórica, ¿no? Y yo pensaría que si este plan funciona, prospera, lo hará como una solución de paz de urgencia o transición. Y es realmente eso. Urge solucionar con el problema israelí-Gaza. Ya no es cuestión de dejemos que se maten, ya no es, no. Yo creo que es una urgencia internacional, mundial, que haya una solución, aunque sea transitoria. Y tú lo dices, creo que con un poco de escepticismo, ¿no? ¿Será esto que solo queremos alargar el tiempo? Pues sí, pero que no se maten, que haya algo que cree un espacio más sólido para negociaciones más definitivas, ¿no? Porque las absolutamente. condiciones políticas no las permiten todavía. Tal cual, Toño. Que se rescate el mínimo de humanidad que el gobierno de Israel lo ha perdido. Bien, para concluir, deseo agradecer al doctor Luis Antonio Quesada Pavón por su erudición en un tema de tanta complejidad. Asimismo, agradecerles a nuestros auspiciantes y a los grupos que nos han permitido replicar este programa. Antonio, un fuerte abrazo, gracias y será hasta una próxima oportunidad. Muchas Muy buenas gracias, noches. Timmy. Espero que mis colegas israelíes vean este programa, ¿no? El colega mío es el vocero de del ejército israelí, es un uruguayo judío, y Ariel es un muy amigo mío. Y bueno, no quisiera ser muy duro con Israel, no lo he sido, pero creo que es una situación muy complicada que tiene que terminar. Absolutamente, Gracias, Antonio. Timmy, Esperemos que gracias así a los sea. radioescuchas y televidentes, Claro ¿no? que Muy sí. amable. Gracias, Antonio. Buenas noches. Un fuerte abrazo. Buenas noches. BASC, confianza y seguridad certificadas.